Universitario Virgen de Risaca en Murcia. Buenos días. Primeramente quisiera agradecer al comité organizador por haber aceptado nuestro trabajo para comunicación oral. Yo lo que voy a hacer es un poco explicar lo que fue nuestra experiencia desde que empezó el cribado en nuestra región con un pilotaje hasta durante 8 años consecutivos. Como todos sabéis, el cáncer colorectal es la segunda causa de cáncer más frecuente en mujeres, siendo la tercera en hombres en España. Concretamente, en nuestra región, según el registro de cáncer, la tasa de cáncer colorectal en hombres había sido en los años 80 de 25,9 cada 100.000 habitantes, siendo esta tasa duplicada en los años 90, viendo en realidad un incremento de aproximadamente 50% en la incidencia. Lo que recién comentamos, esto es un poco de modo de esquema para mostrar cómo los datos de Globocam acerca de la importancia de cáncer de colon, que ha determinado, sobre todo en nuestra región, la necesidad de implementar una estrategia de cribado. ¿Por qué se ha determinado el uso de la sangre oculta en heces? Como veis en este estudio ya conocido ampliamente, que es la experiencia del test de sangre oculta, pero en este caso de Guayaco, una experiencia de aproximadamente 18 años de seguimiento en un estudio multicéntrico del grupo de Minnesota, que demostró que haciendo un test de sangre oculta, en este caso de Guayaco, cuando se hacía de modalidad bienal, la reducción en cuanto a la incidencia del cáncer de colon era de aproximadamente 17% y disminuía y aumentaba esa tasa de incidencia de la reducción de la incidencia podía llegar a ser de 20% en la modalidad anual. En cuanto a lo que es el estudio del National Polyp Study, lo que se vio es que tras hacer una colonoscopia con la resección de adenomas, el seguimiento a 20 años de este estudio demostró que la mortalidad por cáncer de colon rectal se podía disminuir a más del 50%. Con lo cual, en toda España se desarrolló, comenzando en Cataluña, a partir del año 2000, una implementación de un cribado comenzando por pilotajes. Concretamente en nuestra región comenzó en el año 2005, no necesariamente en nuestro hospital, pero sucesivamente sí. Nuestro trabajo, lo que queremos hacer es una especie de análisis retrospectivo de todos los objetivos que tuvimos en cuenta para hacer esta comunicación, que es ver concretamente lo que es la tasa de participación, el método de cribado elegido, evaluar las lesiones detectadas y la calidad del proceso de cribado. Nosotros utilizamos, la población diana fue hombres y mujeres entre 50 y 69 años, utilizando el test de sangre oculta en heces inmunológico, concretamente el Sentinel. A diferencia de lo que se hace en el resto de las comunidades, nosotros utilizamos 2 muestras consecutivas con un nivel de corte de 100 nanogramos por mililitro, siendo una modalidad bianual, con la colonoscopia de alta definición como prueba de confirmación diagnóstica, con la seguridad de hacer una resección de todas las lesiones detectadas y como prueba alternativa o prueba de rescate, una colonografía TC. Esto es en modo de esquema, lo que es a nivel de nuestra comunidad. Cuando se lanzó la campaña de prevención, lo que se desplegaba a nivel de los centros de atención primaria para que la población estuviera más atenta a la importancia del cribado de cáncer de colorectal. En cuanto a los resultados, aquí veréis una tabla que se ajusta según edad y sexo en cuanto a lo que fue la tasa de participación a nivel poblacional. Como veis, si bien esto está desglosado según los tramos de edad y en hombres y mujeres, básicamente en el total podéis ver que la tasa final, después de varias rondas, ha sido de aproximadamente 45%. Cuando nosotros empezamos el cribado a nivel de modo de pilotaje, esta tasa no era tan alta, pero fue aumentando en las siguientes rondas sucesivas. En cuanto a lo que es la tasa de participantes con test positivos, ajustados según edad y sexo, como podéis ver aquí, siempre la tasa de positivos es mayor en los hombres que en mujeres, pero la tasa global ha sido de 10,35.
En cuanto a lo que es el ajuste concretamente del número de colonoscopias realizadas o tasa ajustadas según edad y sexo, como podéis ver, una vez que el participante recibe la prueba de sangre oculta y la misma es positiva, como podéis ver, siempre la tasa de aceptación de la colonoscopia con primera colonoscopia completa supera el 90%. En cuanto al análisis más detallado de las lesiones en total, aquí podéis ver que desde el inicio en el Hospital Morales Meseguer hasta los siguientes años sucesivos, durante 8 años, el total de participantes, hombres y mujeres, ha sido superior a 120.000 de la población general, con una tasa de colonoscopias negativas, bueno, con un número de colonoscopias negativas de 4.500 o mayor a 4.500, donde vemos que el número de personas con adenoma de alto riesgo son de aproximadamente 2.500, y lo más importante a tener en cuenta son el porcentaje de personas con adenomas de alto riesgo por 1.000, que es de 20%, siendo la tasa de personas con adenomas de bajo riesgo por 1.000 de 25%, y de cualquier adenoma, sea de alto, riesgo intermedio o bajo riesgo, de casi 57%, siendo la tasa de personas con cáncer invasivo de 2,68, y que del total de las personas con de la tasa de personas con cualquier adenoma o cáncer invasivo detectado por 1.000, casi de 60%. En cuanto a los cánceres según estadio, aquí los dividimos y vemos cómo la mayoría de los cánceres detectados están en el estadio 1, como es en todos los estudios poblacionales de cribado en población de riesgo medio. En cuanto a lo que es el valor predictivo positivo, aquí lo describimos según las lesiones, analizando por adenomas de bajo riesgo y riesgo intermedio y alto riesgo, el valor predictivo positivo para cáncer invasivo y el final de 61% según es para adenoma y cáncer invasivo detectado. En conclusión, lo que hemos visto es una alta tasa de aceptación de la población de riesgo intermedio para hacerse la colonoscopia, que es superior al 90%, una tasa de detección de casi 60% de tanto de adenoma y cáncer invasivo, sugieren que la modalidad de cáncer de colon, mediante el test, o sea, del cribado de cáncer de colon, mediante un test de sangre oculta en heces inmunológico, podría ser una estrategia eficaz en la población de riesgo intermedio. Lo que nosotros de ahora en más es investigar en forma más exhaustiva, poder determinar si la calidad del proceso en nuestra región para hacer el cribado de cáncer es adecuado para considerarlo coste eficaz. Gracias. Muchas gracias, doctora Ono.